Saludos, mi nombre es Jonathan Gil y soy estudiante de la carrera Ingeniería en Mantenimiento Mecánico. Este es un trabajo para la asignatura Laboratorio de Termosistemas con la profesora Aixa Xavier. En esta oportunidad voy a tratar el tema sobre banco de pérdidas. El banco de pérdida es un instrumento, es un dispositivo en el cual contiene una serie de elementos como tuberías, como instrumentos de medición de fluido, como válvulas, como cruces que permiten el cambio de fluido. Esto con la intención de estudiar los fluidos dentro de una tubería, ya sea por sus cambios en la presión, por formas accidentadas o regulares, por cambio de dirección, por presencia de válvula, por incluso partículas en el rozamiento con las tuberías o por los mismos factores naturales que se producen entre las moléculas del fluido que se está estudiando. La viscosidad dinámica, también llamada viscosidad absoluta, es la resistencia interna entre las moléculas de un fluido en movimiento y determina así las fuerzas que lo mueven y deforman. Caudal es la cantidad de fluido que circula a través de la sección de un tubo por unidad de tiempo. Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. Menos frecuentemente se identifica con el flujo másico o masa que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. Fluidez es una propiedad de los líquidos y los gases que se caracteriza por el constante desplazamiento de las partículas que lo forman al aplicarles algún tipo de fuerza. La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o de un objeto sólido. El peso es una medida de fuerza gravitatoria sobre un objeto. El peso equivale a la fuerza de un objeto sobre un punto de apoyo. El peso se representa como un vector definido por su módulo, dirección y sentido, aplicado en el centro de gravedad del cuerpo y dirigido aproximadamente hacia el centro de la Tierra. Por extensión, esta definición también podemos referirnos al peso de cualquier objeto, no solamente los de acá terrestres, sino que hay formas o medidas en las cuales se pueden aplicar o medir el peso a los astros. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. El efecto Venturi es un fenómeno en que el fluido en movimiento dentro de un sistema cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad cuando pasa por una zona de menor sección. Este fenómeno fue estudiado por Giovanni Venturi en el año 1797 y del cual muchas empresas hoy en día hacen uso de él. Tal es el cual la empresa automotriz que dentro del motor, en la parte de lubricación del motor, coloca unas dimensiones de los tubos bastante reducido con la intención de acelerar la velocidad para hacer la limpieza o el mantenimiento un poco más efectivo. Influencia de la placa de orificio en los sistemas hidráulicos. En la industria, en muchos casos, es fundamental conocer el fluido o caudal de un fluido, esto con la intención de mantener los estándares de calidad de un producto. Uno de los dispositivos que colaboran o que hacen el trabajo con bastante precisión en la medición de caudal o flujo son las placas de orificio. Existen diferentes modelos y la empresa pues utilizará aquellos que se adecúen más a sus necesidades. Una de las empresas que lo utiliza con bastante importancia es la empresa de la fabricación de caramelos, donde al agregar la celulosa y otros ingredientes requiere colocar medidas muy específicas para lograr la coloración y el sabor en sus productos. Las bombas tienen una curva característica de funcionamiento y la principal función de esta curva es establecer una relación entre el caudal y la altura manométrica. El fabricante determina estas curvas de forma experimental, midiendo la altura manométrica para diferentes caudales. Las variaciones de caudal se obtienen modificando la resistencia ejercida sobre el rodete de la bomba.
Las pérdidas hidráulicas es la pérdida de presión que se produce en los fluidos debido a la fricción que hay entre las moléculas entre sí y con la tubería. El tipo de fricción que se da dentro de las tuberías con respecto a un líquido pueden ser continuas, regulares, accidentales o centralizadas. Estas se producen debido al roce con las tuberías, al estrechamiento de una tubería, al cruce o cambio de dirección en una tubería, la presencia de una válvula y por las condiciones normales de rozamiento entre fluido y el material de la tubería. Pérdidas volumétricas, también denominadas pérdidas intersticiales, son pérdidas de caudal y se dividen en dos clases, que son las pérdidas exteriores y las pérdidas inferiores. Javier Soriano, soy profesor de mecánica de fluidos y en este vídeo vamos a ver cómo calcular las pérdidas de carga en una tubería. Además de ver las pérdidas de carga, cómo se calculan a partir de la ecuación de Darcy-Weisbach, veremos los factores de que dependen y veremos el concepto de pendiente hidráulica o pérdidas unitarias. Por último, haremos un ejemplo sencillo de cómo calcular las pérdidas en una tubería utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach. Partimos de la ecuación de Bernoulli, ecuación de Bernoulli generalizada, para localizar dónde estarían esas pérdidas de fricción en tuberías. En este caso tendremos el sumatorio de todas las pérdidas cuando queremos analizar o hacer un balance entre dos puntos de una instalación, y el concepto de pérdidas de carga asociadas a la fricción del agua tubería es sencillo, se debe a la pérdida de energía que habría en una instalación, una tubería, debido a la fricción del agua en las paredes del tubo, incluso la interacción o el choque entre las partículas que circulan por esa tubería. Por tanto, dado una instalación de una determinada longitud, podemos analizar que, conocida una presión a la entrada de la tubería, las pérdidas de carga estarían asociadas a esa diferencia de presión que habría entre ese tramo de tubería. Las variables de que dependen esta pérdida de carga en la tubería, utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach, sería, por un lado, la velocidad o caudal que circula por la tubería. A su vez, en cuanto a las características físicas de esta tubería, pues sería la longitud y su diámetro, siendo la longitud directamente proporcional a las pérdidas de carga, es decir, a mayor longitud, mayores pérdidas de carga, y el diámetro es inversamente proporcional, es decir, por un mismo caudal, mayores diámetros van a generar menores pérdidas de carga. Por último, necesitamos también una variable que venga a representar lo que es la interacción entre el fluido y estructura. Ese sería el factor de fricción de Darcy, y con estas tres variables podemos establecer cuál sería la ecuación general de pérdidas de carga según Darcy, donde las pérdidas de fricción sería el factor de fricción, la longitud del tubo y el diámetro del tubo, y el término v cuadrado partido 2g. Si hacemos un cambio de variable, considerando que el caudal es velocidad por área, podemos ver que las pérdidas de fricción también las podemos representar como 8FL pi cuadrado G de a la quinta por el Q cuadrado, donde si cogemos todos estos términos vendrían a representar la resistencia de la tubería, y las unidades de cada una de las variables también las podemos obtener de forma sencilla, donde las pérdidas de fricción se puede trabajar con metros de columna de agua, donde el caudal podemos trabajar con el sistema internacional en metros cúbicos por segundo, y por tanto la resistencia de la tubería sería en metros de columna de agua partido en metros cúbicos por segundo al cuadrado. Si queremos trabajar y obtener ese factor de fricción o estimar ese factor de fricción, hay varios procedimientos. Lo que tenemos que tener en cuenta son las variables de que dependen. Entre las variables pues podemos detectar la velocidad, la rugosidad, la viscosidad de la tubería, el diámetro, incluso la propia densidad del fluido. Aquí se pueden observar tres procedimientos para el cálculo del factor de fricción, bien para la zona laminar, para la zona turbulenta lisa o para la zona turbulenta rugosa, que luego veremos en el ábaco. La ecuación general para el cálculo de pérdidas es la de Colebrook. Aquí sí que vemos que la rugosidad es función directa de la rugosidad partido diámetro, lo que viene siendo la rugosidad relativa, y también del número de Reynolds. En este caso, esta expresión general nos va a permitir obtener el factor de fricción, pero tendremos que verificar que se trata de una expresión que es iterativa, es decir, partiremos de un factor de fricción inicial, iremos iterando hasta conseguir que converjan esos factores para estimar el factor de fricción real del tubo.
Otra de las ecuaciones que nos pueden permitir calcular ese factor de fricción es la ecuación de Swamy-James. En este caso es muy similar a la ecuación anterior, pero ya no es iterativa, y lo que sí que es interesante es que tiene un amplio rango de aplicación respecto a la mayoría de instalaciones de suministro de agua. En este caso, pues dependería también de la rugosidad, diámetro y número de Reynolds, y simplemente pues es algo más sencilla de operar, por ejemplo, si queremos trabajar en Excel. Por último, en lo que respecta a las variables que dependen del factor de fricción, tendríamos datos sobre la rugosidad de la tubería. Podemos ir a datos tabulados o datos del propio fabricante, teniendo en cuenta además que esa rugosidad generalmente suele incrementarse con el paso del tiempo por la edad de la tubería, y muchas veces se simplifica y se calcula pues con una rugosidad de 0,1 milímetros. La rugosidad relativa, como hemos adelantado, pues es la cociente entre la rugosidad y el diámetro del tubo. Utilizaremos luego en la ecuación en el abaco de Moody. Este abaco de Moody es también otro procedimiento usual para calcular o estimar el factor de fricción. Tenemos en este eje de aquí el factor de fricción y vemos que es función del número de Reynolds. Ese número de Reynolds está en el eje horizontal, donde tenemos el producto de la densidad, velocidad, diámetro y la viscosidad dinámica del agua que circula por la tubería. En el otro eje, en el eje vertical que tenemos a la derecha, pues tenemos la rugosidad relativa de la tubería, donde pues el cociente, como hemos visto, de la rugosidad con el diámetro. Con ambos valores entraríamos en la gráfica y obtendríamos el factor de fricción. Se destacan varias zonas de trabajo en el abaco de Moody, donde tenemos por un lado la zona laminar, donde podemos obtener bien con esta expresión o bien gráficamente cuál sería el factor de fricción en esta gráfica logarítmica. También tendríamos la zona de transición, también tendríamos otra tercera zona que sería la zona rugosa o turbulenta lisa, donde tenemos que hay una cierta variación todavía del factor de fricción, frente a la zona última que vamos a ver, que es la zona turbulenta rugosa, donde directamente pues son prácticamente horizontales lo que sería el factor de fricción. Por tanto, independientemente del número de Reynolds, pues tendríamos el mismo factor de fricción. El último concepto que vamos a ver es el de las pérdidas unitarias o pendiente hidráulica. Es un concepto bastante utilizado en el diseño de instalaciones y viene a representar, se representa con J, viene a representar las pérdidas por unidad de longitud de tubería. Por tanto, utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach podemos estimar cómo se calcularía la pendiente hidráulica, o directamente, si se saben las pérdidas de carga, pues si viene la longitud del tubo podríamos trabajar, obtener esa J. Las unidades de J son metros por kilómetro generalmente, aunque también se puede trabajar con milímetros por metro o metros por metro. Y en diferentes tipos de instalaciones vamos a permitir diseñar con diferentes valores de J. En este caso, por ejemplo, en el caso de abastecimiento, pues se suele trabajar con una J de 5 metros por